de qué se trata fundamentalmente esta situación. Ricardo, recobramos el contacto. Bueno, estábamos en este intercambio en la entrevista y yo te preguntaba si creo que mucha gente por allí había bajado la guardia después que se había conocido la famosa absolución de Germán Lerche, que me parece le estaba dando también al expresidente de Colón un poco de aire para aparecer en las redes sociales. Pero a vos, que seguías muy de cerca, es claro, esta situación legal no te llamó la atención o te sorprendió. No, no, no. En realidad esperaba esto. Ujú. Esperé que el juzgado de primera instancia ya lo declarara culpable. Era muy claro la evidencia. Había evidencia contundente. No, no había posibilidades de que esto saliera mal. No, no. De hecho, yo siempre lo manifesté. Inclusive el día anterior a la audiencia se habían ofrecido en ir a un juicio abreviado, reconociendo la culpabilidad. Mm. Es decir, no había posibilidades. Pero bueno, se valentonó con esta Claro. declaración de inocencia que tuvo en primera instancia, y yo me quedé callado, no dije absolutamente nada. Yo sabía que podía comerse cada palabra de la que estaba diciendo. De hecho, no podía ser candidato a nada, aún sin la sentencia que lo condena ahora. No podía haber sido, ni siquiera podía haber votado en Colón, porque no es socio de Colón. Y no solamente que no es socio, sino que fue expulsado de por vida por el órgano más importante que tiene el club, el órgano soberano, que fue una asamblea que decidió la expulsión para siempre de este sujeto condenado. Ujú. Y me daba mucha bronca escucharlo, pero bueno, la verdad que justo estaba yendo de viaje y me llega la notificación por correo electrónico y me puso muy contento y bueno, voy a disfrutar más que nunca este viaje porque verdaderamente creo que es un trabajo terminado, es un momento este, que pone fin a una larga historia de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Yo por ahí explicaba en los tribunales que había gente que había fallecido por el dolor que había provocado Colón en ese momento. Y había personas que habían estado muy mal, que habían estado, se había defraudado la confianza de los socios. El tipo había ganado con un 75% de los votos de la gente, del voto de la gente, y hizo su propia carrera para llegar a ser el próximo Grondona. Vivía como nos hacía creer a todos que éramos el Barcelona sin Messi, una irrealidad, una cosa realmente. Y lo peor de todo es que vos decís, bueno, con el tiempo el tipo tiene que bajar un poco la guardia, va a tener que ser autocrítica. Lerche va a tener que No. agarrar y decir, bueno, me equivoqué. No, Redobló todo la lo apuesta. contrario, más soberbio que nunca. Pero ustedes, mirá, yo voy a contar una anécdota del juicio. Mirá lo cobarde que fue este tipo, que por supuesto hay momentos procesales donde sí o sí el imputado, la persona que está siendo juzgada, tiene que estar presente. En esos momentos estuvo presente. Después pidió poder salir por Zoom porque tenía problemas con la continencia de esfínteres. Ah. Y resulta, te lo juro por Dios, hay un tipo que no puede controlar esfínter, según lo que argumentó ahí la defensa. Se lo dio la posibilidad de que saliera por Zoom. El tipo desde su casa participó en el proceso, una cosa que, ni siquiera, muy cobarde, porque tenía que estar ahí dando la cara y hablando, porque sos abogado aparte. Y después de sus alegatos, pues él pidió hablar en un momento, por supuesto, hablando de grandilocuencias, de todo lo bueno que había hecho por Colón. Tengo todo grabado, algún día esto lo vamos a grabar y lo vamos a mostrar para que la gente lo vea y vea qué tenor de locura tiene este tipo. Eh, y estuvo hablando ininterrumpidamente casi 3 horas. Y en un momento, cuando termina de hablar, le digo al tribunal, ¿se dieron cuenta que el señor no tiene ningún problema para controlar el finte? Porque si no tendría que haberse levantado varias veces al baño Claro. y no paró de hablar en 3 horas. No, no, realmente era vergonzoso lo que sucedió en primera instancia y gracias a Dios existe siempre una posibilidad de revisar y estos jueces estuvieron a la altura de las circunstancias, Priumántaras, el doctor Tizón, la verdad, ejemplificadora la sentencia. Hoy tuve recién la posibilidad de leerla, de ojearla un poco y, y bueno, nada, creo que se hizo justicia, no solamente la justicia, a ver, la peor condena es el desarraigo. Y él sufrió el desarraigo, él no podía caminar por la Claro. ciudad de Santa Fe. La condena social. Esa condena social.
Claro, la condena social es inapelable, pero si no está seguida de la condena jurídica, es Claro, como que la impunidad sigue vigente y sí. le das de Ujú. comer, porque le das de comer a tipos que en definitiva quieren volver. ¿Volver a qué? Por Dios, ¿volver a Ricardo, qué? a ver, te interrumpo un poquito, porque viste que en la cancha, por supuesto, hay muchas generaciones, en cuanto a edades hay muchos segmentos de hinchas que van al estadio, y seguramente hay muchos jóvenes entre 18 y 25 años que solo saben que Germán Lerche fue un presidente que dejó muy mal parado a Colón en todo aspecto. Pero a esos jóvenes y a aquellos que por allí ya se olvidaron de por qué Lerche fue condenado, vos podrías repasar puntualmente los hechos, o sea, son muchísimos, ¿no? Pero los puntuales por los cuales vos fuiste a juicio precisamente para que Lerche pagase en la justicia todo el daño que le hizo a Colón. Mirá, Juanchi, son innumerables, porque empezamos, hay cosas que no fueron juzgadas, desde una cuenta en Miami donde desaparecieron 3 millones de dólares de manera mágica y nunca supimos a dónde fue, no pudimos hacer la trazabilidad, que no fue un hecho imputado, tampoco fue imputado el hecho de no haber pagado a Falcón, que le costó a Colón la pérdida de puntos, que ya se sabía hacía un año el fallo, un año, y nos ocultó a todos que este Colón iba a ser sancionado con la pérdida de puntos, del hecho de estar prácticamente 6 meses sin pagar un solo peso acá, ningún jugador ni al técnico, y condenarnos a ir a una quiebra, porque Colón fue a una quiebra, Colón quebró. Si no hubiera existido la ley de identidad deportiva, Colón hubiera desaparecido. A ver si se entiende. Le Ujú. hubieran rematado el club, se hubiera distribuido entre los acreedores, se hubieran saldado las deudas, y Colón hubiera desaparecido, como le pasó en un principio a Racing, que después, bueno, se hizo una ley que permitió que continuara. Nosotros fuimos parte de un fondo fiduciario. Hemos caído a la B después de tantos años de permanecer en primera división y volvimos, la verdad que justo cuando subieron 10 equipos, le hizo tanto daño a Colón. Los hechos son numerosos, son infinitos, son, por ejemplo, haberse pagado con plata del club su propia impunidad en el hecho de la Virgen, donde él era condenado, él era investigado por daño calificado, cuando destrozaron la Virgen y la hicieron desaparecer. Con dinero del club pagó su propia impunidad en ese juicio. Después la infinidad de cheques sin Mm. fondos que cambiaba con su propio contador, que nunca se supo qué entró, qué salió. El caso de la vivienda que alquiló para uso familiar y turístico en Puerto Madero, en el lugar más caro de Buenos Aires, donde era el buque que él tenía para hacer su plataforma de poder para hacer lo que quería ser el sucesor de Grondona. Él no le importaba a Colón. En realidad, Colón era la plataforma que le posibilitaba llegar a lo que quería, que era ser dirigente sucesor de Grondona. Eh, Le ha hecho tanto daño a Colón, realmente no tiene explicación, porque no solamente se le hizo daño a Colón, sino que también se enriquecieron, vivieron a costa de Colón. Yo la verdad que parecía que Colón era una especie de vaca que daba leche indefinidamente, digamos, porque todos, los viáticos y viáticos y viáticos que nunca se rendían, se llevaban la plata del club. No, realmente es indescriptible. Yo creo que no hay antecedentes en la historia de alguien que le haya hecho tanto daño a un club. Porque después de eso tuvo que salir ustedes se acuerdan, no se podía, ni siquiera podíamos contratar. O sea, nos fuimos a la B trayendo un solo jugador que era Videla, que era el único jugador que se pudo traer por lesión de no me acuerdo qué jugador, porque Colón no podía contratar, se había quedado sin plantel, porque todos los jugadores habían rescindido, prácticamente todos, no digo todos, habían rescindido por falta de pago, y eso implicaba una sanción al club, que no solamente era la quita de puntos, que no, por el tema Falcón, la quita de puntos también por el no haberse presentado contra Atlético Rafaela, y la condena a tener que definir, cuando Colón había sido puntero del campeonato durante 20 fechas, con los chicos del club, tener que definir un desempate con Atlético Rafaela y terminar en la B. Realmente es, es mucho el daño que se le hizo a Colón, es mucho el daño, y desconocer esto es desconocer
la realidad. O sea, porque si vos ves cuando asume el club, un acta notarial con 1,5 millones de dólares en efectivo, 500.000 euros y un montón de plata por cobrar. Y no solamente dejaron el club fundido, sino que vos veías que él tenía un nivel de vida que era incompatible con su ejercicio profesional. Ujú. Nosotros, nosotros obtuvimos que tenía 3 juicios de ejecución de una municipalidad en casi 8 años, él como abogado. ¿De qué vivía? ¿De qué vivía si no era de Colón? Ricardo, Este, ¿estás conforme con los años que se le han no, dado a Germán Lerche? 3 años de prisión condicional cuando la Fiscalía y bueno, la parte querellante encabezadas por vos pedían 6. no estoy conforme, pero la verdad que es lo posible. Yo creo que ahora los jueces tienen que componer la sentencia que él tiene de 2 años en suspenso, con más los 3 años estos. Yo no sé cómo se va a contabilizar y, y no sé si no va a tener algún tiempo de efectivo cumplimiento. No lo sé, la verdad que no lo sé, me tendría que sentar en estudio a analizar las fechas y todo como para poder determinar si puede tener. Lo que pasa es que hubo muchas cosas que no se pudieron probar, muchas cosas que no se pudieron probar, que, que, que no es que no se pudieron probar. A ver, los hechos se probaron, Ujú. lo que no se pudo probar es el dolo de enriquecerse con ese hecho, digamos. Claro. Eh, pero que es imposible condenar a veces, o es muy difícil porque siempre la duda si hubo intención o no, corre en favor del imputado, pues es una garantía constitucional. Ujú. Los hechos prácticamente todos se probaron, todos los más de 20 hechos que constituyen en sí una administración fraudulenta, porque no se juzga un hecho en particular, Claro. sino Sí, una que, serie de hechos. claro, la pena máxima, que son 6 años, se impone en la medida de que los hechos sean lo suficientemente graves. La sentencia dice que son muy graves los hechos, pero que no se pudieron probar de casi, ay, no me acuerdo si que eran 15, no se pudieron probar apenas 7, Ujú. fueron condenados por 7. Entonces el tribunal entendió que la justa sentencia era entre el máximo y el mínimo, ir a un punto intermedio que eran 3 años. Ujú. Y bueno, tendrá la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Él tiene 10 días, no sé si lo va a hacer. Esto terminó para mí, pero tenés el recurso extraordinario provincial y el recurso extraordinario federal. Ojo con eso también. No, no, no nos, no nos creamos que ya tenemos una sentencia definitiva, porque tiene el doble conforme, que es, digamos, lo máximo que se puede pedir para los casos donde uno es enjuiciado, pero además tenés el recurso extraordinario en caso que hace una nulidad o que hace una violación al debido proceso, a una norma de rango constitucional. Yo creo que no creo que le abran la instancia extraordinaria, porque para eso es extraordinario, digamos. Así Ujú. que espero que termine acá todo esto y no tengamos que seguir peleando. Ricardo, la última, te agradecemos. Sabemos que no estás en el país y te estamos robando un poquito de tiempo, seguramente muy requerido hoy en estos días por los medios de Santa Fe. Representaste al club en este tiempo, una larga ducha de 12 años prácticamente. ¿Te sentiste acompañado en este tiempo? En este tiempo, este último tiempo, no tanto. Ujú. Tengo que ser franco y sincero. Creo que la gente se estaba olvidando y creo que empezaban a recordarlo más cuando empezó a hablar. Ahí me Sí. empezaban a mandar mensajes, Ujú. empezaban a decir qué pasa con Elche, qué pasa. Y en off, digamos, le explicaba a cada uno que se quede tranquilo, que había un recurso interpuesto, que todavía no estaba nada resuelto. Me sentí muy acompañado por un dirigente, lo tengo que decir, por dos dirigentes. Le va a caer mal más de uno, la verdad, no me importa nada, porque a mí la política en este momento no es un problema en Colón, ni es una ambición, pero a mí el coraje que tuvo en su momento eh, el presidente que me llevó como síndico, Lalo Vega, fue un coraje increíble, lo tengo que reconocer, pero después con el tiempo, el único que me llamaba para preguntarme cómo iba la causa, para que me llamaba para que dé explicaciones, era José Néstor Viñati, y el otro que se preocupó siempre fue Darrás.
esa es la... Se preocupó por saber, ¿eh? Claro. Por saber. Por Pero el seguir de cerca presidente la causa, sí, ¿no? Ujú. sí, 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 el presidente siempre cuando era presidente siempre me convocaba. En una época yo trabajé con Ad honorem, obviamente, como abogado y me tenía permanentemente ahí, pero cuando yo dejé de trabajar como abogado, que fue en el 2019, él me hablaba permanentemente para saber cómo iba la causa. Ujú. Así que fue uno de los que le comuniqué, que bueno, que había salido como salió. Ricardo, gracias. Seguramente mucho más tranquilo, mucho más distendido. Bueno, sos un tipo que viví de esto, por supuesto, pero 12 años, y sabes vos, como muchísimos que son profesionales, obviamente, saben lo lento que es la justicia. Pero bueno, después de 12 años se puede decir que estás respirando más tranquilo por tu Colón, sin dudas. Sí, 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 la verdad que sí, estoy muy contento y aquellos que recuerden todo lo que pasamos, que lo festejen y el famoso campeonato de la historia le habían puesto a la gente en su momento tuvo un final feliz, seguramente. Bueno, un abrazo, Ricardo. No, un abrazo a vos, gracias por comunicarte. Ricardo Calvo Arrazola, el abogado querellante en la causa de Germán Lerch.